Bueno, buenas tardes hermanos, gracias por estar aquí una vez más en nuestro canal de YouTube de la Iglesia en Vivo. Así que te invito a que abras tu corazón en esta tarde para darle alabanza a Dios, ¿sí? Así que de ahí donde estés, te pido que por favor te voy a dar unos instantes. Si recién te conectás, recién empezás a ver el video, ¿sí? Te pido que hagas tiempo para alabar a Dios, porque vamos a cantar una adoración y una alabanza. ¿Así que te parece? Vamos a alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Vamos a cantar Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, verte enaltecido, verte enaltecido, Dios, radiante en toda tu gloria, ven y derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, sí Señor, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, contemplar y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Ven y derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Ven y derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, verte enaltecido, Dios, radiante en toda tu gloria, ven y derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Ven y derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Gracias, Señor, te adoramos, Jesús. Bendito nuestro Salvador, eres Rey, Señor, soberano y todopoderoso nuestro Jesús. Oh, aleluya, Señor, bendito eres Rey. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a cantar esta adoración que dice: vengo a ti, mi buen Señor. Vengo a ti, mi buen Señor. Me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplarte a ti, Jesús, contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Si vengo a ti, Señor, vengo a ti, mi buen Señor. Me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplarte, contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme, Señor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de
Amén. Gracias, Señor. Vamos a alabar a Cristo. Dale fuerte tu aplauso ahí donde estás. Dale alabanza al Rey. Oh, sí, Señor, te adoramos a ti, Jesús. Te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, soberano y Rey. Tú tienes el control y el dominio sobre toda nuestra vida, Señor, y sobre todas las cosas. Por eso venimos a adorarte y a alabarte, Señor, a exaltarte, Señor, y tu presencia se derrame sobre cada uno de nosotros. Amén, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar junto con vos en esta tarde. Te pido que estés orando por todo esto que viene por delante, este problema, ¿sí?, tan grande. Cerrar la tapa. Este problema, la tapa. Eso, así no hace ruido. Ese problema tan grande, fíjate. A ver, eso, ahí estamos. Este problema tan grande que viene por delante, que es la cuarentena que se extiende, ¿sí? Y estamos en una semana también muy especial, que es la semana de Pascua, ¿sí?, donde vamos a celebrar, ¿sí?, donde deberíamos estar pudiendo celebrar en la iglesia la Santa Cena de nuestro Señor, todos unidos, todos juntos, ¿sí? Pero no lo vamos a poder estar haciendo, pero lo vamos a hacer cuando abramos las puertas de la iglesia. Vamos a tener nuestro tiempo para conmemorar, ¿sí?, este tiempo tan especial para nosotros los creyentes, que son las Pascuas. Amén. Así que te pido que estés orando por todo esto que viene por delante, estos días que siguen, ¿sí? Pues son días que van a ser críticos, en donde la gente va a estar siendo muy golpeada en el sentido económico y financiero, porque muchos ya inclusive de los que estamos viviendo este tiempo, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy monotributista y autónomo y soy uno de los que padecen la situación, ¿no es cierto? Pero yo confío, porque mira, si una cosa que aprendí en este tiempo de servir a mi Señor, servir a mi Jesús, es que nunca nos hizo faltar absolutamente nada. Y mira que hemos pasado tiempos difíciles con mi esposa. Cuando nos salvamos, vinimos sin un centavo a la iglesia, ¿sí? Estábamos en quiebra, en bancarrota, literalmente hablando, endeudados, y sin embargo Dios en ese tiempo se glorificó sobrenaturalmente y nunca nos dejó. Hasta el día de hoy experimentamos milagros financieros, económicos. Así que yo te desafío en este tiempo que vos seas liberal con tus ofrendas, ¿sí? Porque una de las cosas que marca el corazón de Dios, ¿sí?, son nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ¿sí? El Señor dice que lleva cuentas y registros exactos y perfectos de cuánto nosotros damos. El apóstol Pablo dijo: yo no busco dádivas a mi nombre, sino busco dádivas que sean anotadas en el cielo, dice el apóstol Pablo, ¿sí? O sea que él está hablando explícitamente de que Dios lleva registro y cuenta no solamente de cómo somos como creyentes, sino de nuestro dar. Es un área muy importante nuestro dar en la vida de todo creyente, amén. Así que yo te animo a que estés dando tus diezmos, tus ofrendas con liberalidad, ¿sí?, inclusive en este tiempo difícil de dificultad, porque Dios se va a glorificar poderosamente. Así que por favor, estate juntando tus ofrendas, estate juntando tus diezmos, ¿sí?, estate juntando en un sobrecito, ¿sí?, anda juntando, separándolos para el día que podamos inaugurar la iglesia, lo puedas poner. Hemos escuchado reportes de milagros, de cosas tremendas que estuvieron pasando en las iglesias de nuestros hermanos, como por ejemplo una hermana que fue tocada, una señora que ella no iba a la iglesia, ella era una nueva conversa, dice que Dios la desafió y ella puso 10.000 pesos, ¿sí?, en la cuenta de la iglesia de José Cepaz, ¿sí? Esto sucedió allí, tremendo, y hemos escuchado milagros y reportes de provisión sobrenatural. Nosotros hemos experimentado uno hoy, ¿sí? Ya con más tiempo, cuando oramos en la iglesia, se los voy a estar comentando y contando. Experimentamos hoy algo tremendo. Por eso te digo, no te desanimes y sabé esperar en Dios, ¿sí? Antes de ayer hicimos un ayuno con mi esposa y eso es lo que recibimos. Cuando nosotros oramos, las puertas del cielo son sacudidas y la respuesta de Dios viene pronta. Amén. Así que estate confiado. Vamos a orar. Vamos a pedir por todos los hermanos que están enfermos, ¿sí? Por Carla, por Magdalena, por la hermana, por el hermano César y María, ¿sí? Vamos a pedir también por Camila, la hija de Sandra, ¿sí?, que estuvo teniendo unos problemitas respiratorios. ¿Sí? Vamos a pedir también por Graciela y por Luis, ¿sí?, especialmente por Graciela, por su completa sanidad, ¿sí? Vamos a estar orando
por todos nuestros hermanos, ¿sí? Y si tenés una petición de oración, mi teléfono, ¿sí? Es 11 33 93 77 81, ¿sí? Después, si querés, vas a poder hacer un review con el video y poder sacarlo, y me mandas tu petición de oración. Yo voy a estar orando especialmente con mi esposa, ¿sí? Por esto, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre Celestial, te ruego, Señor, en esta tarde que tú hagas tu obra poderosa, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo te ruego por todos los hermanos que están enfermos, Señor, y por aquellos que están escuchando este mensaje, sea en esta provincia, sea en esta ciudad, Señor, sea de mi congregación, Padre Santo, o de otra de las congregaciones de mis hermanos, Padre, estén recibiendo milagros, recibiendo provisión sobrenatural, recibiendo sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice los hogares con recursos sobrenaturales. Bendice, Señor, nuestra iglesia y a todas las iglesias de cada pastor, de cada hermano y hermana, Señor, que está dando su tiempo, Señor, que está poniendo su vida, Padre, para ti, mi Padre, en el nombre de Jesús. Señor, también oramos, Padre, por esta pandemia, que se termine pronto, este espíritu de muerte, lo reprendemos, porque la sangre de Cristo tiene poder, Padre, y cubre los hogares de cada familia. En el nombre de Cristo yo te ruego, Señor, que tú obres en aquellas personas que han perdido sus familiares con esta pandemia, que los corazones, Señor, que están endurecidos se ablanden y se vuelvan a ti. Señor, oramos por avivamiento en este tiempo, oramos por almas salvas viniendo a tus pies, Señor, por gente conociendo, Señor, tu camino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Yo siento la presencia de Dios, ¿sí? Y creo y confío que vos también estés orando, estés teniendo este tiempo de adoración, ¿sí? Lo que hacemos, ¿sí? No es un simple relleno de tiempo para el video, ¿sí? Es un tiempo especial en donde vos necesitas conectarte con la presencia de Dios. Amén. Necesitas estar conectado con el Espíritu Santo de Dios que se mueve a través de la alabanza. Amén. Así que, porque la palabra de Dios dice, yo habitaré en la alabanza de mi pueblo. Así que qué bueno que es alabar a Dios y poder compartir tiempo, porque aunque estemos lejos, estamos cerca. Así que te pido que abras tu Biblia en Josué capítulo 7, versículos 1 al 12, y voy a predicar un sermón que se llama Un pecado, muchos muertos. Amén. Y quiero en primer lugar contarte la historia de Li Wenliang. Li Wenliang fue un médico chino que dio la primera alarma del brote de coronavirus en diciembre de 2019, pero el gobierno chino lo silenció, ¿sí? O sea, le tapó la boca, no permitió que siga hablando porque ellos querían tener el control de esta pandemia, ¿sí? Que se estaba generando, que se estaba gestando, ¿sí? Así que este hombre, Li Wenliang, ¿sí? Un muchacho joven, si no me equivoco tenía unos 32 años aproximadamente. Este joven denunció esto que el gobierno chino estaba tapando, ¿sí? Y al poco tiempo se murió producto de haber sido infectado con este virus, ¿sí? Esto sucedió en un marco muy interesante, que es que cuando las personas quieren tapar las cosas o esconder las cosas, eso les explota en la cara. Porque vos no podés pretender, ahora llevándolo a nuestra vida real, a nuestra vida cotidiana, vos no podés pretender jugar con el pecado, jugar con la misma muerte, ¿sí? Y que eso no explote en tu cara. Esto es lo que le sucede muchas veces a las personas, ¿sí? Que viven una vida pecaminosa, una vida alejada de Dios. ¿Sí? Las personas creen que pueden hacer abuso, ¿sí? de este pecado, ¿sí? O de las cosas en su vida y sin que suceda nada. Eso yo lo veo siempre en personas fumadoras, ¿sí? En hombres y mujeres que fuman. Yo fui fumador, ¿sí? Yo fumé de los 10 años hasta los 25 que me salvé. Amén. Que conocí a Jesucristo. Me liberó poderosamente de esa adicción. Y vos podés ser libre también de ese vicio. No te dejes engañar que no lo podés dejar. Eso es una cuestión simplemente de poder arrepentirte y decirle, Señor, yo te entrego toda mi vida y esta área también. ¿Entendés? Entonces ahí es donde vos vas a poder tomar dominio en tu vida y vas a poder ser libre de la adicción del cigarrillo. Y yo lo veo en esto, ¿sí? Que las personas fuman hasta que su cuerpo les dice basta.
hasta que su cuerpo y se contagian de POC, de cáncer, de enfermedades respiratorias, asma, ¿sí? Lo has visto un montón de veces seguramente, personas que fuman y que no tienen cuidado. ¿Por qué? Porque al momento no pasa nada. Vos podés empezar fumando, ¿sí? Y tus pulmones tienen una salud, pero que se va a ir deteriorando por el cigarrillo. Eso te va a pasar más adelante. Yo quiero que entiendas que no te va a pasar ahora si vos estás fumando, te va a pasar más adelante. Pero vos decís, no importa, de algo nos tenemos que morir. Quizás estás escuchando y vos decís estas palabras. Esas palabras vienen del mismo infierno. No es un juego, tenemos una vida limitada. Mi mamá es fumadora. Ella estaba en el hospital, ¿sí? Con EPOC a punto de morirse, ¿sí? Y yo le dije, mamá, ¿vos te querés morir? Porque lo que estás haciendo es morirte. Ella salió de la sala del hospital a fumarse un cigarrillo. Tremendo. Yo vi a esta mujer y digo, wow, ¿hasta dónde puede llegar la inconsciencia del ser humano? ¿No es cierto? Porque esto lo hace mi mamá y lo hacen muchas personas. De la eternidad, hablando de la eternidad, del sentido de la muerte, ¿sí? Del sentido de la muerte en la vida del ser humano y de su juicio acerca de él mismo y de su eternidad. ¿Sí? Hermano, si vos vivís una vida de pecado, lo que nos espera literalmente es el alejamiento de Dios. No vamos a estar en la presencia de Dios cuando nos muramos. Es decir, nos vamos a ir al infierno. ¿Sí? Si vos no tomás conciencia, esto va a suceder. Es por eso que quiero predicarte este sermón. Un pecado, muchos muertos. Y vamos a leer entonces Josué 7, versículos 1 al 12. Entonces dice la palabra, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y ahora te voy a explicar qué es anatema. Porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, acá hay 4 generaciones que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Hay 4 generaciones en este contexto, ¿sí? Entonces leíste Acán, Sabdi, ¿sí? Camri y Sera. Entonces dice el versículo 2, después Josué, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Hai. Y viendo, Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán Hai. No fatigues a todo el pueblo yendo, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales cayeron delante de Hai, o sea, los vencieron, ¿sí? Y los de Hai mataron de ellos a 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel hicieron pasar al pueblo por el Jordán, y echaron polvo en su cabeza. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregaros en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra, y entonces, ¿qué harás con tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aunque han quebrantado mi pacto, que yo les mandé, y aún lo han guardado entre sus enseres, o sea, entre sus cosas, es decir, entre su bagaje, lo guardaron entre las cosas de la casa, ¿sí? Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. O sea, el pueblo mismo se volvió una maldición. Eso es lo que anatema significa. Y ahora te lo voy a explicar en más profundidad. Hacer anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Amén.
Esta es la palabra de Dios, no es un invento mío, no es algo que a mí se me ocurrió decirte unas palabras condenativas, condenatorias, es decir, Dios está serio con juzgar nuestro pecado. No solamente con juzgarnos, sino que nosotros podamos entender que su voluntad es que todos procedamos al arrepentimiento. La palabra de Dios nos enseña, dice, yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Así que vamos a ver en primer lugar el pecado que siempre está en movimiento. Esto nos hace referencia a la historia de Li Wenliang, ¿sí? Este joven chino, este hombre joven chino, ¿sí? Joven digo porque tenía 34, 35 años, así que se parece a mí, entonces soy un muchacho joven, ¿no? Entonces, quiero decirte, esto es la representación del movimiento del pecado. Cuando vos lo querés tapar, lo que va a suceder es que no estando conforme el pecado con eso, ¿sí?, que tocó, sino que se va a expandir. ¿Sí? Esta es una representación, ¿sí?, de lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. ¿Sí? Una nación que quiso tapar el pecado, decir no pasa nada, esto es un virus más, esto es una cosa más, y de repente se les explotó en la cara y toda la humanidad está padeciendo esto. Pero esto es bíblico, hermano, déjame decirte, amigo, que estás escuchando, esto está escrito en la palabra de Dios, así que a mí no me sorprende nada de lo que está pasando, porque yo leí la palabra de Dios una y otra vez, ¿sí?, de Génesis a Apocalipsis, y esto está escrito y está hablado, ¿sí? Y a mí no me sorprende. Lo que sí es que quiero hacer es que la gente proceda a arrepentirse, que la gente agarre su forma de vivir y la cambie, porque no nos vamos a poder presentar delante de un Dios santo con nuestros pecados. Eso quiero que entiendas en esta tarde. Así que quiero contarte el contexto de lo que estaba sucediendo aquí. Josué, ¿sí?, se convirtió en líder después de que Moisés falleció, se convirtió en líder de la nación de Israel y fue el que siguió la comisión que Dios le había dado a Moisés, ¿sí?, de tomar la tierra prometida. Así que cuando ellos van a tomar la primera ciudad, que era Jericó, Dios le dice, ¿sí?, en el capítulo 6, del versículo 17 al 19, le dice, cuando tomen la ciudad, no van a tomar nada de ella, ¿sí?, de ningún tipo de cosa van a tomar, ¿sí?, porque toda esta ciudad es un anatema para mí. Dios les está diciendo, esta ciudad está maldita, no tomen nada de ellos, no agarren absolutamente nada, ¿sí? Estaba prohibido, ¿sí? Esto era una condición sine qua non, no había forma de negociar, era decir, Señor, ¿sí?, vamos a obedecer al 100% y a rajatabla tu palabra y nada vamos a tomar. Pero ¿qué sucedió? En el versículo 1 dice que los hijos de Israel prevaricaron en cuanto al anatema. Acán tomó de él, ¿sí? ¿Y qué es anatema? Es algo separado como maldito, ¿sí? Alguna cosa preestablecida como maldita, ¿sí? El anatema representa nuestras vidas, cosas que pueden atar nuestras almas al pecado, cosas que vamos a encontrar en antes de entrar a la tierra prometida por Dios, tierras que el enemigo nos había arrebatado, que había tomado posesión. Esas tierras representan áreas de nuestras vidas, ¿sí? Áreas en donde nosotros no queremos meter la mano, pero acá yo quiero hacer un punto, quiero hacer una salvedad. ¿Sabes que el pecado nos gusta, no es cierto? El pecado es atractivo. Es por eso que la primera persona que pecó en este mundo fue Eva. Y Eva dijo, oh, es agradable a mis ojos. Es por eso que las personas pecan, ¿sí? Porque el pecado es atractivo a los ojos del hombre, ¿sí? Imagínate a Acán. Venía de una victoria donde Dios lo había arrasado y de repente se encuentra con un lingote de oro, con un manto babilónico de mucho precio, ¿sí? Se encuentra con un tesoro tremendo, ¿sí? Y este hombre quizás habrá pensado, bueno, esto no es tan malo, ¿sí? Mirá, es algo de mucho valor, ¿sí? Lo voy a poder vender, le voy a poder dar un buen pasar a mis hijos, ¿sí? Quizás puedo cambiar y remodelar el auto, quizás puedo agarrar y poder arreglar un poco mi casa, ¿sí? Quizás le puedo comprar la ropa que le quiero comprar a mis hijos, a mis hijas, o quizás era, ¿viste?, algo que le llamó la atención.
Pero esto puso una bandera en su tierra. La bandera del pecado la clavó profundo en su tierra. ¿Sí? El estandarte del pecado lo clavó profundo. Y el anatema representa nuestra vida, las tentaciones, los deseos pecaminosos, los pensamientos inmorales, las mentiras, ¿sí? Las mentiras. El materialismo, los impulsos desenfrenados de la carne, ¿sí? Representan un montón de cosas. Representan la envidia, el rechazo, la codicia desenfrenada. ¡Wow! Cuántas cosas que representan el anatema en nuestra vida. O sea, maldiciones. Maldiciones que nosotros mismos vamos portando y las llevamos escondidas. El anatema tiene la capacidad de desviar el corazón de las personas. De desviar el corazón de las personas hacia los deseos pecaminosos, ¿sí? Acán nunca pensó que este pecado era verdaderamente malo, por eso lo tomó. Si él hubiese entendido que la seriedad de la palabra de Dios, la seriedad de lo que Dios le estaba hablando, él hubiese entendido, no lo hubiese hecho. Es por eso que muchas personas, ¿sí?, pecan, porque no entienden la severidad y la seriedad del pecado. Piensan que es algo, es como el cuento del lobo, como el cuento de Jaimito y el lobo, ¿viste? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Es mentira, Jaimito el lobo no viene. Escúchame, esto es cierto, el pecado está a la puerta, ¿sí? Y golpea y dice que se enseñorea de nosotros. Y cuando hablo de pecado, hablo de muerte, hermanos. Déjame decirte, no estamos jugando. Este es un tiempo difícil en donde nosotros tenemos que tener la capacidad de poder escuchar la palabra de Dios y tener la capacidad de poder entender de que Él nos quiere ayudar. No nos quiere condenar. Es por eso que Dios le dice, no tomen nada de esto porque está maldito. Si no, Dios no hubiera dicho nada. Hubiera dicho, vayan a la tierra, agarren lo que quieran, a mí no me importan ustedes, ¿sí? Quédense con la maldición, hagan de su vida lo que se les canta y chau. ¿Sí? Y hubiese sido una nación más maldita entre todas las naciones de la tierra, Israel. ¿Qué le podía pasar a Acán? ¿Cuáles eran las cosas que le podían suceder? ¿Sí? En ese momento no sucedió nada. Cuando él lo tomó, no le cayó un rayo del cielo. No pasó nada. Acán lo agarró. Quizás Acán hizo esto, ¿viste? Agarró, hizo, a ver, lo tocó. No pasó nada. ¿Viste? Dios no está tan serio. A ver, me lo guardo en el bolsillo. ¿Sí? Y de repente dijo, bueno, ya lo toqué. Me lo guardé. No pasó nada, me lo llevo a casa. Eso es lo que hacemos muchas veces nosotros en nuestra vida, ¿sí? Empezamos a tantear hasta dónde podés llegar. Es porque el pecado no va a mostrarse de la misma manera. El pecado no te va a mostrar su verdadera naturaleza en principio, que es la muerte. Quizás pensó en algo bueno para su familia. Y acá vemos también, ¿sí?, a la historia de Giesi, cuando el general sirio Naamán va a buscar a Eliseo, ¿sí?, este profeta de Dios, porque Naamán tenía lepra, ¿sí?, y no podía sanarse con nada. Y dice que le hablaron de Eliseo, este profeta de Dios, y dice que él lo fue a visitar. Entonces Eliseo le sugiere a Naamán que se tire 7 veces en el río, lo hace, se sana, ¿sí? Pero la historia que te quiero contar no es la de Naamán, sino la de Giesi. Giesi era un siervo de Eliseo, o sea, era un discípulo, vamos a ponerlo de la manera correcta, ¿sí? Era un discípulo de Eliseo. Pero este discípulo, ¿sí?, tenía algo en su corazón que no venía de ese momento en particular. Él ya venía practicando todas estas cosas, ¿sí? Él venía practicando evidentemente esto y lo podemos ver en la palabra de Dios, ¿sí? Porque las cosas que están sucediendo hoy en tu vida no es producto de un evento aislado, es la concatenación, ¿sí?, de muchos eventos en tu vida y de barreras que fuimos levantando una a una, ¿sí?, las luces rojas y las alertas que fuimos pasando una a una, hasta llegar al punto de inflexión, hasta llegar al punto de quiebre, hasta llegar al punto en donde nuestra vida estaba en lo más profundo, ¿sí? Esto sucede en Segunda de Reyes, el capítulo 5, lo puedes leer, ¿sí?, si querés anotártelo para leerlo, es una historia muy interesante, ¿sí?, que te va a traer una enseñanza acerca del corazón de Dios. Dice que Naamán quiere darle
quiere ser recíproco con Eliseo y le quiere dar cosas, le quiere dar utensilios de oro, le quiere dar vestidos, ¿sí? Es lo que se hacía, le quería dar una ofrenda, básicamente, ¿sí? Le quería dar una ofrenda al profeta. Entonces el profeta le dice, no, yo no necesito tu ofrenda, ¿sí? Dios te sana porque te quiere sanar, Él no necesita nada de vos. Y Giezi abrió los ojos y dijo, ¿cómo no vas a tomar la ofrenda? Vuelve, en su cabeza él dice esto, dice, mi Señor está estorbando a este hombre que quiere bendecir, ¿sí? En otras palabras, desobedeció la orden que Eliseo había dado. No quiero nada. Esa fue una orden. No quiero nada. Pero Giezi dijo, yo sí quiero. Fue en busca de Naamán cuando se estaba yendo, lo paró y le mintió. Le dijo, ¿sabes qué? Tengo 2 visitas que necesitan. Eliseo me mandó, ¿sí? Eliseo me dijo que te pida esto porque tengo 2 visitas en casa. Así que, ¿sabes qué hizo? Le pidió 2 trajecitos de Yves Saint Laurent, ¿sí? Y le dijo, dame 3 corbatitas, ¿sí? Dame un par de saquitos que yo voy a ir a la casa de Dios con mi mejor saquito, ¿sí? Pero ir a la casa de Dios con tus pecados encima representa lo mismo que te voy a mostrar ahora, ¿sí? Y fíjate esto, a ver si se ve, ¿sí? ¿Se llega a ver? A ver, no, ayúdame, vení, por favor, vení. Enfocá bien de cerca mi camisa. ¿Se llega a ver? Hacé que se vean las arruguitas. ¿Se ven? ¿Sí? Fíjate vos, a ver, mirá, en la luz. ¿Sí? Tengo toda la camisita arrugada de atrás, ¿eh? ¿Te das cuenta? Vamos a seguir adelante. ¿Te das cuenta? Yo tengo toda la camisa. Hice lío, toqué y tuvimos que cortar. ¿Ves? Se ve la camisa arrugada. Entonces esto es como ir a la iglesia y de adelante te ves todo planchadito, te ves todo bárbaro, pero delante de los ojos de Dios estás todo arrugado. ¿Entendés lo que te estoy ejemplificando? Esto es nuestra vida delante de Dios. Es una camisa planchadita por delante, con apresto, todo bárbaro, pero de atrás, cuando te vas caminando, ¿sí? Se puede ver el pecado en nuestras vidas, ¿sí? La prevaricación es la acción de faltar conscientemente a sus deberes, ¿sí? Es decir, Dios le dice algo, ellos tenían que ponerlo en práctica. Simple, es decir, no toques nada de esto. Punto, ¿sí? Personas toman decisiones conscientemente, aunque lo que hagan esté mal, con el motor de sacar algún beneficio de esto, ¿sí? Por el engaño de la prevaricación, ¿sí? Es que hace creer que estamos faltando, o sea, es decir, vos faltás conscientemente a estas cosas, ¿sí? Y crees que la podés manejar, que la podés pilotear. Es lo que hizo Acán. Acán agarró el pecado, lo tanteó, lo tomó, ¿sí? Es lo que hizo Eva también. No sé si recordás que Eva agarró, primero lo miró, ¿sí? Dijo, uy, es codiciable. Después lo tomó y después lo comió. Probablemente Eva haya hecho la misma acción que Acán. El pecado es aburrido, funciona siempre de la misma manera. Los que caemos siempre en la misma trampa somos nosotros los seres humanos, ¿sí? Que perdemos la capacidad de ver las cosas que Dios nos advierte. Dice, no toques esto. Dios es re simple. Los que la complicamos somos nosotros, los seres humanos, ¿sí? Decimos, no, Dios es muy complicado de seguir. Dios es muy complicado porque me pide muchas cosas. No. Dios te pide, no peques, ¿sí? Cuando se encuentra con la mujer adúltera, ¿sí? El Señor, y la traen a los pies de Jesucristo, Él le dijo, hija, tus pecados te son perdonados, ve. ¿Y qué le dijo? No peques más. Simple, Jesús es expeditivo, Dios es expeditivo. Los que la complicamos somos nosotros los seres humanos, que no podemos agarrar la palabra de Dios y decir, ok, me quedo con esta parte, que es la que Dios quiere que yo vea, simple, sencilla, ¿sí? Me quedo con esto, porque Él quiere salvaguardar mi vida. No, le tenemos que dar, ¿viste? Jueces 7:21 dice que Acán lo encuentra en el pecado y dice, he aquí, está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo. Es decir, él había agarrado su pecado y lo había escondido. El anatema, o sea, la maldición, la puso en el medio de su casa. Esto representa pecados ocultos, cosas que vos no le contaste a nadie, cosas que vos tenés guardadas y que decís, esto me lo llevo a la tumba. Bueno, déjame
déjame decirte algo. Eso que vos decís, llevártelo a la tumba, es lo que te va a condenar y que te vas a presentar delante de la presencia de Dios y te va a juzgar. ¿Me vas entendiendo en esta tarde? Quizás hasta nos quedamos con cosas que no nos pertenecían, ¿sí? El rencor, déjame decirte una cosa, mirá, escuchá esto, escuchá bien. El rencor no te pertenece. La falta de perdón, ¿sí? O el no dar perdón no te pertenece. Si Dios te quiere hacer entrar en la tierra prometida, Él te quiere hacer entrar en la tierra prometida sin anatema, sin maldición. Así te quiere hacer entrar en la tierra prometida. Él no te quiere hacer entrar en la tierra prometida para que vos sí vivas una vida pecaminosa y sigas teniendo la misma condición que tenías antes de conocerlo a Él. Porque si hoy estás escuchando por primera vez la palabra de Dios, y quizás este es un mensaje que para vos decís, uy, qué fuerte pastor que estás, estás dándole con todo al pecado. Sí, porque ese es el primer motivo por el cual Jesucristo vino, para hacernos libres de nuestros pecados, para que podamos tener una esperanza en Él y poder ir a su presencia, sí, y alabarlo y poder encontrarte con Él. Y cuando estés en ese lugar, el Señor te diga, bienaventurado, siervo fiel fuiste, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la motivación por la cual este sermón está siendo predicado, porque Dios quiere mostrarnos y confrontarnos con nuestra realidad para que podamos cambiar y podamos vivir una vida de éxito y podamos vivir una vida llena de bendiciones y no de maldiciones. Porque cuando vos estás en la presencia de Dios, dice que hay abundancia de gozo, ¿sí? Hay abundancia de pan, hay abundancia en el Espíritu. Amén. Quizás no vemos las cosas de esta manera, ¿sí? El rencor, la amargura, violencia física, palabras hirientes, ¿sí? Daños que nos han ocasionado, los guardamos. Y eso se convierte en una maldición. Y quizás vos te aferrás de este dolor y te aferrás de esa falta de perdón porque decís, no, si yo lo perdono es como si él tuviera la victoria, porque ganó, ¿sí? Me ganó. No te ganó nada. Lo que estás haciendo es perder, es esconder esa maldición. ¿Te das cuenta? Lo que estás haciendo es no dar perdón. Por eso digo la palabra no dar, porque es una acción tuya, no del otro. Es una acción tuya el perdonar, es dar perdón. Eso es lo que Jesucristo dio. Nos dio perdón cuando se entregó en la cruz del Calvario, ¿sí? Él estaba diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estábamos llenos de maldiciones, ¿sí? Económicas, espirituales. Y Dios nos ha liberado de un montón de cosas a los que creemos en su palabra, a los que confiamos en el sacrificio perfecto, ¿sí? Por su sangre. Romanos 12, 17 al 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino no deis lugar a la ira. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. A mi enemigo le tengo que dar de comer en este tiempo de pandemia, que nadie tiene un peso. Le tengo que ir a preguntar a la doña Chola, a la vecina, a Toto, le tengo que preguntar si tienen comida. Que la semana pasada, ¿te das cuenta? Anda, golpea la puerta a tu vecino y decirle, vecino, en otras palabras, enemigo, ¿tenés para comer? Te quiero compartir un paquete de arroz. Quiero bendecir tu vida. ¡Wow! ¡Qué difícil se está poniendo esto! Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Sí? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ascuas dice que vas a amontonar en la cabeza de aquella persona a quien vos, ¿sí? Siendo tu enemigo, le extendés el perdón, ¿sí? Le das perdón. El ascua era como una olla, ¿sí? Que se ponía en la cabeza para mostrar que vos estabas en aflicción. Y esta olla, ¿sí? Se le ponían adentro carbones y eso quemaba la cabeza, ¿sí? O sea que lo que estás haciendo es decir, vos le pasás esa olla
con carbones calientes en la cabeza del otro. Y ya no es más tu responsabilidad. Es la responsabilidad del otro, porque dice, ya no te corresponde a vos, porque mía es la venganza. Si yo se la doy a aquella persona a quien te ha dañado, si no importa lo que haya hecho, yo te perdono a vos, pero vos tenés que esta ascua sacártela de tu cabeza, que es lo que te está quemando el cerebro, lo que no te deja en paz, y pasársela a otra. Por eso digo dar perdón, porque dar perdón es sacarte algo de encima y dárselo a otro, decir, ok, ya no me corresponde más a mí, le corresponde a la otra persona el accionar que va a hacer. Yo ya hice mi parte, simple. Dios me dice, perdono, ¿ok? Amén. Cosas que nunca vamos a poder usar en público, porque si nos ven, van a saber nuestra condición. Es como la camisita que te mostré recién. Vos vas por la vida con la camisita planchada adelante, pero de atrás tenés unas arrugas que son tremendas, que todo el mundo va a decir, en la casa no lo aman, no le planchan la camisa, ¿viste? O no sé, o es un solterón que no tiene nadie que le planche la camisa. Ok. ¿Por qué siempre queremos que los demás nos vean con buenos ojos? ¿Sí? Eso es una condición de todo ser humano. Todo el mundo, vos querés que los demás te vean bien, ¿sí? Es por eso que cuando te preguntan, ¿cómo estás? Vos decís, bien, y por dentro estás repodrido. ¿Cómo estás, hermano? Bien, estoy bárbaro. Y de repente vos vas caminando así, ¿viste? ¿Cómo estás, hermano? Bien, estoy bárbaro. No estás bien, ¿sí? Podés mostrar, ¿sí?, tu condición, podés ser permeable, podés bajar la guardia y decir, ¿sabes qué? Hoy necesito de tu oración. Hoy necesito que me ayudes orando por esto. Hoy necesito que me ayudes orando por aquello. Porque de verdad que estoy luchado, que estoy con problemas. Y quiero que Dios me haga libre. Y quiero que Dios me cambie. No necesitas esconder nada, porque delante de los ojos de Dios no podemos esconder nuestra condición. ¿Sí? Personas mienten esperando obtener algo. Personas mienten, sí, esperando obtener beneficios. El pecado ha destruido nuestras vidas y las personas nos acostumbramos a llevar estas cargas por nosotros mismos. Y hay algo que quiero tocar también. El pecado en nuestras vidas no es unipersonal. No se va a quedar estático en vos, ¿sí? Fíjate lo que dice en Josué capítulo 7, versículos 11 y 12. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrado mi pacto que yo les he mandado, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Te das cuenta? Por un pecado de una sola persona, toda una nación está padeciendo. Eso es lo que le pasó a la nación de China. Una persona, ¿sí? Una persona trajo ese virus y toda la nación fue infectada. Fue tremendo esto, hermanos. Déjame decirte, esto es real. No es un jueguito simple de alguien que se le ocurrió. No, Dios está serio con esto. El versículo 15 dice así, dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrado el pacto de Jehová y ha cometido maldad a Israel. El versículo 24 y 26 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y con todo lo que tenía lo llevaron al valle de Acor, ¿sí? Y lo quemaron, dice, y el versículo 26, y levantaron sobre él un gran monumento de piedra que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. El mayor engaño del pecado es hacernos creer, sí, que solamente nos va a involucrar a nosotros. Es decir, que vos la vas a poder pilotear, ¿sí? Sin afectar a nadie. Nunca podés tomar el anatema y esconderlo de vos mismo, ¿sí? No lo podés esconder de vos mismo. Los adictos, por ejemplo, en la droga dicen, yo lo decía, esto una cosa que yo decía recurrentemente, yo era un adicto a las drogas. Decía, me drogo y no le hago mal a nadie. Yo lo hago con mi plata, ¿sí? Hay una canción horrible, diabólica, que dice, si yo fumo, lo hago con mi plata. Es mentira, vos estás matando a tu familia.
¿sí? Estás asesinando tu destino, estás asesinando tu futuro, ¿sí? Estás matándote a vos mismo, porque cuando vos consumís drogas, lo que estás haciendo, ¿sí? Es consumir, ¿sí? Lo que otros están dejando de su vida. Es decir, cuando vos consumís drogas, estás consumiendo de la muerte del narcotráfico. Cuando vos consumís drogas, estás consumiendo, ¿sí? De la sangre de otra persona, estás consumiendo del anatema. ¿Entendés? Los que juegan, ¿sí? Los jugadores, me refiero a la quiniela. Los que juegan, dicen, bueno, me voy a jugar un numerito, porque con ese numerito por ahí me gano algo, y puedo cambiar o hacer tal cosa o tal otra, o me convierto en millonario y de repente cambia toda mi vida. Estás consumiendo de la maldición de otro. Alguien perdió su casa, alguien perdió sus bienes, alguien perdió su vida. Hay gente que se suicida, que se mata, y estás consumiendo de eso. Tu pecado y el mío nunca es estático, nunca se queda en el mismo lugar. Es por eso que necesitamos santificarnos día a día, presentarnos y que la sangre del Cordero nos limpie, ¿sí? Nos lave con su poder, ¿sí? Esto busca hacer el mal, busca contaminar a otros, ¿sí? Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Esto no se queda ahí. Satanás, ¿sí? Lo vemos en Génesis, Eva peca, Adán peca, ¿sí? Lo vemos en el libro de Esther, el versículo 9, del 13 al 14. Amán peca, ¿sí? Y mueren sus 10 hijos. Lo vemos en el libro de Números 16, 31 al 35. Dice, cuando Coré peca, ¿sí? Mueren toda su familia y los que lo seguían. Y esta es la raíz del pecado de Acán, ¿sí? Anatema significa, acordate, maldición. Anatema significa entonces algo separado como maldito, alguna cosa como preestablecida como maldita, ¿sí? Y este es el movimiento del pecado. El pecado tiene una dinámica muy efectiva que causa este movimiento es generación tras generación, ¿sí? Y que sufran aquellas generaciones, inclusive los mismos patrones de pecado, ¿sí? Que en las generaciones anteriores, ¿sí? Y esto te lo voy a decir muy en confidencia, ¿sí? Toda mi casa, toda mi familia hay un espíritu que se mueve, ¿sí? Puedo decirlo con total tranquilidad, ¿sí? Nosotros en la familia hay un espíritu tremendo de promiscuidad, de lascivia, ¿sí? Y eso se movía en mi vida, ¿sí? Porque la raíz mía era muy fuerte en ese sentido. Entonces, ¿qué crees que yo empecé a hacer? Me empecé a mover en ese mismo espíritu. Mi mamá, ¿sí? Ella tenía problemas con las adicciones, con las pastillas, ella no se controlaba al tomar. ¿Qué crees que me pasó a mí? Me pasó lo mismo, porque el pecado tiene una dinámica que se mueve constantemente. Esto lo vemos en Génesis 37. José es entregado, y acá vas a ver la genealogía de Acán. Acordate que en el principio del sermón yo te dije que había 4 generaciones, ¿sí? Era Acán, Sibdi, ¿sí? No, perdón, Sabi, Camri y Sera, ¿sí? Acá hay 4 generaciones. Entonces Judá, ¿sí? Es el que entregó a José, ¿sí? Y lo entregó por plata. O sea que Judá entregó a su hermano por dinero, ¿sí? Después, Acán también peca por dinero. Acán es de la raíz de Judá, o sea, es como decirte tátara de Judá es tátara de Acán. Lo vas a saber cuando es tátara, ¿no? Su vida continúa, ¿sí? La vida de Acán continúa sin saber qué va a suceder a las 4 generaciones por delante, ¿sí? Perdón, estoy hablando de Judá. ¿Por qué lo involucra Judá acá? Porque es parte, ¿sí? De la casa de Acán, ¿sí? Entonces, Judá peca. Entonces la historia de este movimiento es así. Mirá, dice, en el versículo 38 del Génesis, se encontramos la historia de Judá. Judá tiene 5 hijos, ¿sí? Y su mujer muere. La mujer de Judá muere. Entonces el primero hijo que tiene Judá se llama que fue marido de Tamar. Muere. Entonces había una ley, que está en Deuteronomio 25, del 5 al 6, ¿sí? Que decía que aquel hombre que muere, si tuviera un hermano, el hermano tenía que poseer a la mujer de su hermano para darle descendencia. Entonces Judá le dice a Obán, mirá, tu hermano se murió, acá está la esposa de tu hermano, por favor, seguí la descendencia de tu hermano. Entonces Obán dice, no, esta descendencia no va a ser mía. Dice, cada vez que tenía relaciones vertía en tierra. ¿Entendés, no? Para los adultos, guiño, guiño. Entonces, Selá era muy joven y Judá le miente a Tamar.
¿sí? Y le dice, ok, ¿por qué le miente? Porque Obán muere también. Entonces Selá era el tercer hijo que era muy jovencito. Entonces Judá le dice a Tamar, mira, te quedaste sin tus dos primeros maridos, ¿sí? Ahora quédate viuda acá, como viuda en la casa, y cuando crezca Selá, yo te lo doy como marido, ¿ok? Bien, entonces Judá, ¿sí?, le miente a Tamar y no le da nada a Selá. Selá no se lo entrega a Tamar como marido, no le dice, bueno, ahora él va a seguir tu descendencia. Entonces sucede una historia muy trágica ahí que la puedes leer, ¿sí?, en Génesis 38. Pero ¿qué te estoy queriendo mostrar? Que acá hay 4 generaciones y después, ¿sí?, viene Fares y Zera. Y acordate lo que dice la palabra. Mirá, dice, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sab, hijo de Sabdi, hijo de Zera. O sea, tenés Camri es una generación, Sabdi es otra generación, Zera es la tercera y Acán es la cuarta, ¿sí? O sea, viene toda una genealogía de pecado en la vida de este hombre, ¿sí?, que no lo podía frenar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué te muestro esto? Porque tu pecado no va a quedar estático, no se va a quedar ahí. ¿Sí? Eso nos enseña Éxodo 34, 6 al 7. Dice, yo Jehová, que soy grande en misericordia, lento para la ira, ¿sí?, tardo para el juicio, pero que no voy a dejar al impío, ¿sí?, sin ser juzgado, y no voy a juzgar al justo juntamente con el impío. Dice, yo voy a visitar la maldad de los padres hasta las terceras y cuartas generaciones. ¿Te das cuenta lo que sucede? Pero Acán, ¿sí?, es la cuarta generación de Judá, y Judá jamás en su vida se pensó, ¿sí?, porque nunca tuvo en cuenta que la palabra de Dios tenía tanta severidad y tenía tanta realidad, porque esto ya estaba escrito de antes, ¿sí? Judá sabía, ¿sí?, que esto estaba escrito así, es decir, Acán nunca pensó, che, me va a pasar lo que a mi papá le pasó, a lo que Judá le pasó. No sé si me voy siendo claro, ¿sí? Es decir, Judá peca y el pecado de Acán se ve más adelante reflejado en el pecado de Judá. ¿Por qué? Porque codició de la misma manera, dijo, ok, vamos a vender a José y voy a venderlo por plata, ¿sí? O sea, voy a tomar un anatema, una maldición en mi vida, no importa lo que pase. El pecado generacional tiene muchas consecuencias, ¿sí? Había una historia hace unos años atrás de Claudia Schiffer, que fue Schiffer, si espero pronunciar bien, que fue asesinada por Fernando Farré, ¿sí? Al matar a su esposa, ¿sí?, este hombre le dejó un legado de muerte a sus hijos, ¿sí? Hay otra historia que era el tío de Wanda Nara. El tío de Wanda Nara, hace un par de años atrás también, está transmitiendo un legado de corrupción a sus próximas generaciones, porque lo que hizo este hombre fue aberrante. Agarró a las hijas, ¿sí?, de sus amigos, perdón, a las amigas de su hija, y se paseaba desnudo por la casa. Dice que abusó de las nenas estas. Eso fue tremendo. Amén. Estas chiquitas estaban ya marcadas de por vida y su hija peor todavía. ¿Sí? ¿Qué crees que va a suceder si la sangre de Cristo no entra en ese linaje? ¿Sí? Va a ser un linaje de corrupción. Esto es lo que nosotros podemos evitar, ¿sí? Wendy Houston, ¿sí? Ella fue una adicta a las drogas y se murió. ¿Y qué crees que le pasó a su hija también? También murió por adicciones. Murió por causa de una sobredosis, ¿sí? Nuestro pecado puede arruinar la vida de nuestros hijos. Y no solo nuestros hijos, sino nuestras esposas, inclusive amigos, ¿sí?, negocios, inclusive trabajo. El pecado puede arruinar todo en tu vida. Déjame decirte, necesitamos del arrepentimiento para poder ser libres. Acán trae el anatema a su casa, haciendo parte de la maldición a toda su familia. Las consecuencias de su decisión lo llevaron a la muerte de toda su familia, ¿sí? Yo quiero explicarte esto. Tu vara más alta, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con tu vida espiritual. Si tu vara, ¿sí?, está baja, va a ser la más alta de tus hijos. En otras palabras, todo lo que vos no hagas, ¿sí?, hoy en tu vida espiritual, ¿sí?, si vos no orás, si vos no lees la palabra de Dios, si vos no buscás de la presencia de Dios, ¿sí?, y querés vivir una vida espiritual de todas maneras, cuando tus hijos crezcan o si ya son grandes y no te ven hacerlo, lo que va a pasar es que su vara va a ser mucho más baja que la tuya.
¿Te das cuenta lo que te digo? Es por eso que yo en mi casa, ¿sí? Yo quiero que mis hijos me vean alabar a Dios, que agarro mi guitarra y me pongo a cantar alabanzas a Él. Quiero que me vean leer un libro, quiero que me vean compartir una palabra, quiero que vean que yo tengo pasión por la palabra de Dios, porque esa va a ser su vara más alta. ¿Te das cuenta? Entonces, si vos no orás en tu casa, si vos tenés una flojera para esto, déjame decirte que esa va a ser la altura a la cual tus hijos van a llegar, y hasta menos todavía, ¿sí? Santificando nuestras vidas es el último punto que quiero tocar con vos. Mientras leía el texto yo me preguntaba por qué Dios era tan duro con esta generación, con Acán, ¿sí? ¿Por qué no le dio la posibilidad del arrepentimiento? Esto es simple, porque Dios habla y nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Convertirnos en hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿sí? Porque nos acarreamos la maldición nosotros mismos. Dios no es cruel, Él es un Dios benevolente, un Dios de paz. Él lo dice en Éxodo 34, dice, yo soy tardo para la ira, grande en misericordia, ¿sí? Él mismo se está manifestando así. Es por eso que nosotros podemos encontrar la redención en el versículo, te termino la idea de por qué Dios me reveló esto, ¿sí? Es decir, y cuando yo hice esta pregunta, Dios me lo manifestó rápidamente. Me dice, ¿sabes por qué? Porque hay cosas que hay que cortarlas de lleno. No puedes negociar con estas cosas, porque si no se cortan, ¿sí? ¿Por qué Dios cortó a Acán de esa manera? ¿Sí? Fue porque si no el anatema se queda dentro y Dios necesita sacar esas cosas. O sea que hay cosas en tu vida que van a tener que ser cortadas de raíz, que vos no podés agarrar y decir, bueno, voy a sacar la basura y de repente volver con un pote de dulce de leche vacío, porque vas a seguir teniendo un anatema. ¿Me entendés lo que te explico? Es decir, vos te llevás la basura al contenedor de basura y de repente decís, bueno, de este botecito, de esta bolsita de basura me llevo este potecito de dulce de leche vacío. No podés hacer eso, porque Dios te va a juzgar, porque Él dice que no puede juzgar justamente al justo con el impío. Dice que va a haber juicio sobre eso. El versículo 13 al 18, ¿sí? Del texto nos enseña, levántate y santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice, anatema hay en medio de ti, así no podrás hacer frente a tus enemigos. O sea, no vas a poder hacer frente a nada en tu vida, a lo que quieras pararte y poder hacer frente no lo vas a poder hacer, porque hay una maldición que tenés que cortar. ¿Te das cuenta? Lo que sigue dice, y acercaréis mañana pues, por vuestras tribus. Y acá lo que dice es que el Señor empieza a traer a las tribus y empieza a llamar a la casa de Sera, y de la casa de Sera llama a Acán, y Acán es encontrado, ¿sí? En este hecho, y Dios lo juzga, le dice a Acán, ¿sí? Maldito eres, toda tu familia, ¿sí? Has hecho prevaricación de esto, ¿sí? Acán es juzgado, es cortado. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que Dios no nos quiere juzgar, Él nos quiere ayudar. El Señor fue pasando generación por generación hasta llegar a la cuarta. Perdón, el pecado quiero decir. El pecado fue pasando de generación a generación hasta llegar a la cuarta. Esto nos muestra algo, que nosotros como padres inclusive, ¿sí? Como abuelos, como hermanos, tenemos una responsabilidad. Si vos sos el que tiene la fe en tu casa, el que dice, por ahí no hay nadie en tu casa que crea en Dios, pero vos podés cambiar esa raíz, ese linaje de pecado en tu vida. Eso es lo que sucedió en mi vida. Yo cuando me salvé y me di cuenta de que había una raíz de pecados que visitaba de generación a generación, porque mi abuelo era igual, mi papá estaba haciendo igual, yo estaba haciendo igual, mis tíos eran iguales, mis tías eran iguales, y hay todo un espíritu horrible que necesita ser cortado. Pero cuando yo vine, cuando la palabra de Dios me tocó, yo fui libre por completo, mi mente quedó sana, ¿sí? Yo ya no tenía más pensamientos pecaminosos, no tenía más ningún tipo de pensamiento acerca de este espíritu, porque Dios lo cortó. Jesús es la raíz, ¿sí? Que puede cortar esto, ¿sí? En Romanos 5, versículos 8 al 11, vamos a estar leyendo para cerrar, ¿sí? Entonces, mirá lo que dice Romanos 5, versículos 8 a 11, porque le decía,
Sal de este hombre, espíritu inmundo. Perdón, estoy leyendo cualquier cosa. Estoy leyendo San Marcos. Denme un segundito que vamos a buscar Romanos. Hechos Romanos. Acá está. Romanos 5, versículos 8 al 11. Dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Dice que nosotros éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Esto es el 11, el versículo 18 al 21. Mirá lo que dice. Dice: así que, como por la transgresión de uno, ¿estás dándote cuenta? Vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán justificados. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. Aleluya. Esta es la esperanza poderosa que todos los creyentes podemos asirnos. Es decir, que cuando tu vida era un completo desastre, ¿sí? Y era un tiempo de maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición. Y vos mismo lo podés ver por el resultado de las propias, ¿sí?, acciones que llevas a diario. ¿Sí? Vos podés entender ahora que Él dice que por el pecado de un hombre, o sea de Adán, entró el pecado en toda la humanidad, y así como en Acán el pecado de este hombre hizo que el pueblo de Israel no pueda enfrentar a ninguno de sus enemigos, Dios lo tuvo que cortar. Pero cuando lo cortó hubo gracia, ¿sí? Porque cuando Dios corta esas cosas en tu vida, va a haber restauración, va a haber reconciliación, va a haber un amor sobrenatural que va a entrar en tu vida y vos vas a poder dar ese perdón. Y ya no te vas a estar condenando a vos mismo, porque la sangre de Cristo te redime, porque la sangre de Cristo te perdona y porque Él te puede hacer libre de los muchos pecados. No importa, porque dice: cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermano, amigo y amiga que estás escuchando en esta tarde, Jesucristo se entregó por vos en esa cruz para darte esta esperanza poderosa. Amén. Qué bueno es el Dios que tenemos. Qué maravilloso es este Jesús que servimos. Qué maravilloso es este Rey que está sentado a la diestra del trono de gracia y está esperando hoy tu decisión. Te pido por favor que ahí donde estás, ¿sí?, te tomes un instante y cierres tus ojos, ¿sí?, y le des lugar a Dios. Yo confío en que lo estás haciendo. Yo confío en que estás cerrando tus ojos y que le estás dando tiempo de intimidad a la presencia de Dios. Que le vas a dar este lugar de intimidad para que el Espíritu Santo de Dios borre todas tus rebeliones, se quite de delante de vos este velo que no te deja ver su gracia y puedas verte a vos mismo, ¿sí?, escondiendo este pecado, y puedas verte a vos mismo en este lugar de condenación, que Él quiere liberarte y Él quiere quitarte este peso que vos solo no podés llevar. Quizás viviste una vida de pecado en pecado, de muerte. Experimentaste cosas trágicas, traumáticas, que pusieron tu vida en una condición que vos nunca esperaste en la que ibas a llegar a estar. Pero Dios te está diciendo: hijo mío, hija mía, tu pecado está escondido debajo de tu tierra y yo quiero sacarlo, yo quiero cortarlo, yo quiero cortar este pasado de tu vida, yo quiero hacerte libre.
No quiero que vivas más en aflicción y en dolor. Tu dolor es mi dolor. Jesús está manifestándote esto en esta tarde. Él experimentó el dolor por vos. Él se hizo carne por vos y por mí. Él sabe lo que es el sufrimiento. Él sabe lo que es ser rechazado. Él sabe lo que es ser maltratado. Él sabe lo que es no tener un lugar para dormir, que tu cabeza no repose. Él sabe lo que es la angustia. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe y experimentó. Y la palabra de Dios dice que Él se hizo pecado a sí mismo para que nosotros podamos tener libertad en Él. ¡Aleluya! Es este Cristo Jesús el que te está haciendo esta invitación. Amigo, amado mío, en esta tarde, Cristo te quiere hacer libre. Cristo te quiere sanar. Él quiere que vos puedas tener un nuevo comienzo. Y quizás estás escuchando estas palabras y decís: pastor, soy yo esa persona. Yo soy aquel que quiere que Cristo lo haga libre. ¿Le darías tu corazón a Jesús ahí donde estás? Por favor, te pido, no es para avergonzarte. Si estás en tu casa y nunca entregaste tu vida a Jesús y no lo tenés en tu corazón y vos decís: yo soy esa persona que necesita hacerme libre de estas maldiciones, yo quiero que hagas esta oración rápidamente conmigo, ahí donde estás, y le digas: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y te pido que me hagas libre de estos anatemas, de estas maldiciones generacionales que han hecho que mi vida sea un tormento. Señor, yo renuncio a las cosas del pasado, porque mi presente en ti es completamente nuevo. Tu sangre ha pagado el precio y yo lo acepto y te acepto a ti como mi Señor y mi único Salvador. Padre eterno, yo te ruego que me des esa libertad que tanto anhelo y deseo. Yo quiero caminar en tu camino y no apartarme, porque entiendo que me amas y tu vida y sacrificio lo has dado por mí. En el nombre de Jesucristo y por la sangre, yo doy gracias. Amén. Ahora déjame decirte algo. Quizás estás escuchando y en un tiempo caminaste con Dios, pero te apartaste porque el pecado de Acán hace que muchas personas pierdan de vista la palabra de Dios. Dios estaba hablando y estaba diciendo: de esta manera quiero que lo hagas. Pero muchas veces hay condiciones que vienen a nuestra vida y nosotros no las esperamos, pero vienen y van a venir. Y la única manera de poder estar firmes es cuando somos atentos a la palabra y nos dice: esto, hacelo de esta manera, no toques esto, ¿sí? No toques el anatema. Mirá, déjame decirte, hay gente que durante mucho tiempo ha buscado la presencia de Dios, la ha encontrado, pero por un trabajo, es por eso que le puse el sermón, un pecado. No necesitas muchas cosas para apartarte. Un pecado, una sola cosa, es la que puede hacer que tu vida tome otro rumbo. Por el trabajo mucha gente se desvía y dice: este trabajo, ¿sí?, me lo mandó Dios. Y de repente no tenés tiempo para ir a la iglesia, de repente no tenés tiempo para orar, de repente no tenés tiempo para leer la palabra, no podés más hacer compañerismo con los hermanos, ya no tenés tiempo para reunirte con nadie, ya no hay tiempo para escuchar la voz de Dios. Apartado, amigo, amiga, volvé al Señor. Dale tu vida a Jesús. Él tiene lo mejor para vos. Quiero que hagas esta oración. Señor Jesús, yo te pido perdón y me vuelvo a ti de todo mi corazón y me arrepiento y te pido que me hagas de vuelta tu hijo
Yo sé que me amas y que me perdonas por todas mis rebeliones, por no haber escuchado tu voz, por haberte decepcionado. Padre, yo te pido perdón. Ayúdame. Yo te doy gracias por hacerme libre de mi maldad. Amén. Ahora, iglesia, amigo que estás escuchando, hermano que estás escuchando, qué bueno es saber lo que dice Romanos 5, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y cuando éramos enemigos de Dios, Él nos hizo cercanos a Él a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay nada que te pueda separar de la gloria de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada que te pueda separar de la gloria de Dios. Sabe que Jesús está ansioso de tener una relación con vos bien íntima, pero acordate una cosa: necesitas orar, necesitas alabar a Dios, necesitas leer su palabra, ¿sí? Esas son las cosas que hacen que nosotros estemos anclados en Él. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y nos anclamos en Él, es cuando vamos a tener victoria en nuestra vida. Aunque haya problemas, pero vamos a tener victoria. Vamos a ser vencedores en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, yo te pido que esta palabra sea sellada en los corazones de aquellos que están escuchando. Que tu palabra sea, Señor, la que nos guíe, la que nos diga no, la que nos enseñe a decir no al pecado. No es la palabra que tú has usado. No toquemos eso, Señor. Ayúdanos para que estar atentos verdaderamente a tu palabra y que tu voz nos lleve a esa tierra prometida y nos hagas entrar en libertad, porque tú así lo quieres, Señor. Padre, yo te doy gracias y bendigo en tu nombre a cada uno de los oyentes. Tu sangre preciosa cura cada hogar, cada familia. Señor, esté sanando los corazones y sanando, Padre Santo, los cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que Dios te bendiga mucho. Te espero entonces el domingo a las 11. Mi nombre es Martín Bencart. Para los que están mirando por primera vez, yo soy pastor de la iglesia de Rafael Castillo, perdón. Te animo a que te conectes entonces el domingo a las 11, ¿sí? Te vamos a estar esperando a las 7 también el domingo. Vamos a tener un mensaje inspirado del cielo, ¿sí? El mensaje que voy a predicar para el domingo se llama Sanando las heridas. Amén. Así que te invito que estés invitando a alguien ahí en tu casa. Quizás, viste, son varios en tu casa y vos decís, che, ¿y si le digo a mi hermano a ver qué pasa? Que está todo el día con los auriculares, viste, yo con la PlayStation. Che, hermano, ¿no querés venir a escuchar una prédica? ¿Quién te dice? Si no es el tiempo de salvación para su vida. Amén. Quizás tus hijos, ¿sí? Decís, no me van a dar bolilla. Deja que Dios haga la obra. Hablale, decirle. Yo te digo algo, mira, mi papá vino a la iglesia. Si mi papá vino a la iglesia, wow, es tremendo, ¿sí? Dios puede hacer algo poderoso. Que Dios te bendiga.